Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso para educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Yo elegí educar, el capítulo 2 de esta segunda temporada. Estamos bien felices, ya estamos en otoño ya, así que empezamos a sacar la ropita más abrigada y comenzamos también a hablar con más docentes y a vivir nuevas experiencias. Queremos agradecerle enormemente y nuevamente a los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología que hacen parte de este gran equipo en conjunto, ¿cierto?, con profesores del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Agradecerle enormemente su compañía, le pedimos por favor encarecidamente de que compartan esta transmisión, que le coloquen me gusta, que vayan comentando también, si es posible, incluso hasta preguntas a las invitadas que tenemos el día de hoy. Bien, voy a partir presentando a quienes nos acompañarán. Por un lado tenemos a la profesora Leida Troncoso. Profesora Leida, un gusto tenerla acá. Y por otro lado tenemos a la profesora Andrea Osorio de la Fundación Chile. Bienvenida, profesora Andrea. Muchas gracias. Agradecerle a ambas por hoy día acompañarnos. Y queremos invitarlas también a que vivan esta gran experiencia de Yo elegí educar, que tiene como objetivo entusiasmar a tantos jóvenes y a mostrarle al mundo, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el trabajo docente, con este trabajo tan lindo que hacemos tantos y tantas por el futuro, ¿cierto?, de nuestro país. Bien, vamos a comenzar con las noticias, con esta sección que nos prepara el equipo audiovisual semana a semana. Y es por eso que quiero invitar a nuestra nueva integrante que la presentamos la semana pasada y que hoy día ya está en terreno trabajando desde cierto otro lugar lejano a nosotros, pero que sin duda nos trae noticias y nos trae cositas nuevas que contar. Por eso que quiero presentar a Ana María Maureira, a que se conecte por favor con nosotros y nos comente qué es lo nuevo que hay para esta semana. Muchas gracias, Luis. ¿Se escucha bien mi micrófono? Okay. Súper bien. Ya. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ana María Maureira y en esta ocasión voy a hablarles sobre algunas noticias y avisos importantes que han ocurrido durante la semana. La primera noticia lleva como título: Ministro de Educación anuncia flexibilización de la jornada escolar completa como medida contra la pandemia. Esta noticia extraída de Diario U Chile dice así que se permitirá flexibilizar la jornada escolar completa. Es decir, las comunidades escolares van a poder tomar decisiones junto con el consejo escolar, considerando a todos los sectores de las comunidades para poder definir hasta qué hora será la jornada. Una segunda noticia ocurre acá en Los Ángeles, la cual dice que Colegio Don Orione y Carabineros por la Paz. Estudiantes del Colegio Don Orione junto a Carabineros de la Tenencia Centenario comienzan un ciclo de charlas recreando el símbolo de la paz en el patio de este establecimiento, haciendo un llamado a la no violencia a todos los colegios de Los Ángeles. Aquí uno de los primeros avisos que tenemos es sobre cursos de aprendizajes gratuitos. Estos, llamados Liderazgo para el Cambio y Liderazgo para la Ciudadanía, son dirigidos para docentes o cualquier profesional de la educación. Cabe destacar que cuentan con 18 horas cronológicas, son 100% online, entregan certificado y diploma de participación, y las inscripciones son hasta el viernes 1 de abril del 2022. Más información la pueden encontrar en la página www.centromascomunidad.cl. Otro de los avisos que tenemos también es sobre un curso online
pero este va dirigido no solamente para docentes o personas relacionadas con la educación, sino que también estudiantes de pedagogía o cualquier otra persona que esté interesada. Este lleva como título Motiva el aprendizaje creando historias con medios digitales y busca entregar herramientas a los docentes para que acompañen a sus estudiantes en el desarrollo de habilidades del siglo XXI y potenciar la lectoescritura. Esto reúne principalmente el aprender haciendo, el arte de contar historias y los medios digitales, motivando a los estudiantes a ser creativos y a expresarse a través del lenguaje digital. Mucha más información y testimonios sobre este curso pueden encontrarlo en la página www.educarchile.cl. También, por último, pero no menos importante, tenemos algunas fechas para recordar. El 20 de marzo fue el Día Internacional de la Felicidad. El 21 de marzo fue el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. También el 21 de marzo fue el Día Mundial del Síndrome de Down y tenemos que el 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua. Estas serían todas las noticias y los avisos disponibles por esta ocasión. Nos vemos la próxima vez y muchas gracias, Luis Torres. Gracias, Ana María, por compartir con nosotros estas noticias, por dejarnos informados. Y bueno, Annie es una de nuestras integrantes, así como lo es también, y más adelante van a aparecer Araceli Orias y también Jan Delgado, que están, ¿cierto?, en esta hermosa carrera. Bien, vamos a comenzar nuestra conversación y vamos a partir, ¿cierto?, en base a la experiencia que tenemos aquí de nuestras docentes, que sabemos muy bien que están en constante capacitación, que están, ¿cierto?, aprendiendo continuamente para poder perfeccionar su trabajo. Y desde ahí quisiera hacerle la siguiente pregunta. Como bien sabemos, ¿cierto?, los cambios en la educación han sido súper recurrentes este último tiempo, los cambios de paradigma sobre todo. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante, ¿cierto?, que la capacitación sea continua en los docentes? Y además, en base a su experiencia, ¿qué capacitaciones ustedes le recomiendan a los docentes? Comenzamos con la profesora Leida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, frente a la pregunta que usted hace, ¿cierto? Porque es importante de alguna forma como docentes que nos podamos ir preparando. Tiene que ver precisamente porque nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es de alguna forma, ¿cierto?, una misión, que es formar a los niños, a los jóvenes, que son las generaciones que nos van a reemplazar de alguna forma a todos nosotros. Por lo tanto, es necesario y se hace importante que nosotros vayamos, ¿cierto?, buscando estrategias innovadoras que involucren de alguna forma los intereses de los chicos con los que nosotros trabajamos. Yo siento que si nosotros nos capacitamos constantemente, de alguna forma vamos también como a la par de lo que está ocurriendo a nivel mundial, que son estos avances, ¿cierto?, en la tecnología principalmente, o en los desafíos, como por ejemplo el medio ambiente que nosotros estamos encontrando. Hoy día uno de los desafíos que es importante que también los chicos puedan ir aprendiendo son los desafíos financieros. Cómo poder aprender, ¿cierto?, a ahorrar, cómo poder ir generando más recursos, cómo invertir de alguna forma. Entonces, son muchos los desafíos que tienen los chiquillos de hoy en día. Y yo siento que por eso nosotros tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que ir un pasito más adelante de los chiquillos para que de alguna forma nosotros le podamos ayudar con estas estrategias que nosotros podemos entregar. De alguna forma, siento que nosotros somos formadores integrales, no solamente le entregamos contenido a los chiquillos. De hecho, el concepto que ustedes tienen de yo elegí educar, a mí me calza súper bien. A mí me gusta lo que hago, yo me siento muy comprometida. De hecho, muchos de los cursos que yo he tomado ni siquiera son porque me van a pagar más o porque me van a reconocer en alguna parte, simplemente lo hago porque quiero tener lo necesario para poder ayudar a los chiquillos. Entonces, en este tiempo que yo he trabajado, llevo 16 años trabajando, yo salí igual joven como ustedes, y cuando uno llega a este mundo, de repente, el mundo de la pedagogía, muchas veces como no es el ideal que a uno de repente se genera en su cabecita, cuando uno se va dando cuenta de las circunstancias, de todo, dice ya, pero tengo que buscar estrategias, no me puedo quedar, ¿cierto?, entrampado de que los niños no son lo ideal que yo tenía,
y tengo que buscar estrategias y herramientas para poder ayudarme. Entonces, de alguna forma es importante. Y respecto a las capacitaciones, yo recomendaría, desde mi perspectiva, mi experiencia, de lo que yo he podido, por ejemplo, en este periodo de pandemia, de alguna forma se hacía muy difícil. Nosotros trabajábamos con clases online, y frente a eso, bueno, yo siento que el aprendizaje basado en proyectos es clave, porque si, aunque los chicos estén de forma no presencial, por ejemplo, yo recuerdo actividades que hicieron los chiquillos de estos aprendizajes, igual se conectaban y hacían sus tareas, pero lo hicieron cada uno y fueron formando cosas como, yo siento que fueron cosas como importantes. Los chiquillos, por ejemplo, algunos proyectos estaban relacionados, casi todos lo hicieron como relacionado al medio ambiente, yo me imagino que como que con eso se iban desestresando, no sé. Y frente a eso ellos iban proyectos, por ejemplo, con botellas, cómo hacer su huerto en la casa, y más o menos lo que nos pasó a nosotros los adultos también, buscando alguna cosa como para distraernos o desconcentrarnos un poco del asunto de la pandemia. Y yo siento que el desarrollo del pensamiento crítico, ¿ya? La creatividad, son fundamentales para este periodo del siglo XXI. Entonces nosotros, por ejemplo, los docentes tuvimos que volvernos creativos. ¿Cómo llegamos? De hecho, yo tengo colegas que son mucho más jóvenes que yo, y ellas a través de TikTok hacían clase de matemática. De Instagram retroalimentaban una guía, no sé, pero la idea es como buscar estrategias y no quedarnos de alguna forma estancados. El siglo XXI es para ir avanzando, nuestros jóvenes están conectados muchas veces y tenemos que buscar cómo atraparlos también dentro de lo que es el proceso de la educación. ¿Ya? Eso puedo decir al respecto de su pregunta. Gracias, profesora Leida. Y sin duda, se nota, ¿cierto?, el amor y la entrega cuando se quiere mejorar en esto. La profesora Andrea, ¿qué nos puede compartir con respecto a las capacitaciones que usted ha vivido y cómo esto le ha favorecido, ¿cierto?, en su desempeño como docente o como agente de la educación? Gracias Luis por la pregunta. Tú al inicio mencionabas un cambio de paradigma, y pienso que estamos hace mucho tiempo transformando la educación, el constructivismo. Ahí la colega si se dice que ya lleva 15 años, lo tenemos presente en nuestro discurso hace mucho tiempo, como construimos el conocimiento en conjunto con los estudiantes, un desafío que tenemos investigadores de pedagogía y que hace muchos siglos, 2 siglos atrás ya empezaron con buenas ideas, o en el mismo siglo XX, ¿verdad? Cuando pensamos en Piaget, Vygotsky, personas que estuvieron trabajando en este cambio de paradigma, que es muy importante, que tiene que ver con que el conocimiento no es un paquete que yo entrego a otro. El aprendizaje no es algo que yo pongo en el otro, es algo que yo construyo con el otro, y tiene que ver con el entorno social, con las condiciones, y por lo tanto es una construcción conjunta. Estamos todavía en esa transformación, porque sin duda el sistema educacional se instaló con una lógica mucho más transmisiva. Las escuelas, los centros escolares, en el momento en que se crearon, en el siglo pasado, ¿verdad?, responden a otra estructura, a otra sociedad. Nosotros hoy día podemos decir que estamos en la sociedad del conocimiento. Tenemos la posibilidad de tener internet con un acceso a la información como nunca antes tuvimos. Y esto también cambia el paradigma humano, social. Entonces, la escuela, con esta lógica de transmitir información para que quede en otro y luego en la prueba se revisa que esa información quedó bien, ese modelo ya quedó obsoleto. Quedó obsoleto todavía en el discurso, pero culturalmente necesitamos aún seguir avanzando en esos cambios, porque es un cambio que va más allá de nuestra disposición como profesores o profesoras a transformar, también tiene que ver con la comunidad, con padres y apoderados, con estudiantes, etc. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día, en esta cantidad de información que tenemos, y donde además, muy bien lo decía Leida, van cambiando situaciones, aparece otro planeta, hay descubrimientos, se identifican nuevas enfermedades, se identifican nuevos problemas ambientales. Entonces, esta idea o este paradigma de un profesor o profesora que lo sabe todo, está obsoleto. Hoy es imposible pensar que el conocimiento se concentre en una sola persona en el aula.
Y por lo tanto, eso también empuja a que tengamos mayor interacción con los estudiantes, y ya no está solo en la información que uno transmite, ¿verdad? Porque esa información se puede encontrar en internet, se puede, Google ahí se ha transformado, ¿verdad? Uno todo lo googlea. Entonces, en ese sentido, y ahí las habilidades que mencionaba Leida son las que tenemos que desarrollar en los y las estudiantes, el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de movilizarse en contextos inciertos. Esta misma situación de la crisis sanitaria, en donde cambiábamos de fase, podíamos un día salir, otro día no, van cambiando las reglas, podemos ir al colegio, no podemos, en fin, hoy día también los chicos están yendo a la escuela, pero hay, por producto de la misma crisis sanitaria, hay escuelas que van a tener que suspender cursos. Entonces, tenemos ahí que tener una flexibilidad a la que no estábamos acostumbrados socialmente. Entonces, desarrollar esas habilidades en nuestros estudiantes resulta clave. Entonces, hay dos cosas. Uno, esta idea de que el profesor no concentra todo el conocimiento, y por otro lado necesitamos desarrollar estas nuevas habilidades de los estudiantes. Y ahí la formación, la capacitación constante pasa a ser sumamente necesaria, porque tenemos que aprender. Y ahí quisiera también ampliar, yo hoy día trabajo en Fundación Chile, en Educar Chile, y desarrollamos cursos para apoyar esta situación, para apoyar el fortalecer las herramientas pedagógicas de los profesores y profesoras, entendiendo que los cambios hacen que uno necesita actualizarse constantemente, pero también queremos abrir una ventana para invitar a profesores directivos, jefes de UTP, a que también en la sala de clase hay un espacio para el aprendizaje. Hoy día no solo los estudiantes aprenden cuando hacemos una clase, nosotros también aprendemos, y esto es muy importante porque pone al centro el foco de la educación y la pasión que nos ha movilizado para ser profesores, que tiene que ver con lo lindo y lo maravilloso que es aprender, es el conocimiento, que no solamente se hace por una nota, no solamente para tener el título, sino que tiene que ver con que eso nos hace humanos, nuestra capacidad de razonar, de reflexionar, es lo que nos determina como personas, y por lo tanto es, a mi juicio, es maravilloso y un privilegio poder dedicarnos al aprendizaje. Pero entonces ver el aprendizaje no solamente por parte de los estudiantes, sino también vernos a nosotros los profesores y profesoras en ese proceso, aprendiendo junto con las y los estudiantes. Entonces, en ese sentido, efectivamente, la formación la necesitamos porque necesitamos conocer e inspirarnos en otras formas de aprender. Tanto, me imagino, Leida como yo, nosotros vivimos un sistema educativo distinto, y por lo tanto eso lo tenemos súper arraigados. Entonces la tendencia a que uno haga en la sala de clase aquello que uno vivió como docente, hay estudios que lo avalan, es muy grande. O sea, es muy normal que uno realice lo que ha visto que otros realizan. Por lo tanto, necesitamos rápidamente ver otras prácticas, conocer otras formas, en ningún caso dar recetas, ¿eh? Eso es bien importante. No es paso 1, paso 2, paso 3, sino abrir el abanico para que los profesores y profesoras podamos tomar las decisiones respecto a los diseños de clase en nuestras aulas. Entonces, ahí la educación permanente, que a veces no solo los cursos, también una buena conversación entre colegas, un buen consejo de profesores, esta misma instancia de conversación son instancias para formarnos y para aprender. Y si tuviera que recomendar un curso para ir cerrando y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, estoy súper de acuerdo con Leida en relación a poder conocer otras metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, que también nos ayudan a organizar de una manera distinta la situación didáctica. Porque aquí hay que ser bien serios, tampoco se trata de que vamos a hacer las cosas distintas, así como a ver qué me sale. Tenemos que ser serios, y a veces lo distinto no significa no planificar, al contrario, a veces hay que, a lo mejor no es una planificación con inicio, desarrollo, cierre, así como estructurada, pero sí materiales que vamos a llevar al aula para provocar la curiosidad de los estudiantes, qué tipo de preguntas vamos a hacer, qué tipo de organización. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyecto convoca a nuestros estudiantes a trabajar en grupo. El trabajar en grupo, de manera colectiva, no es algo que sea natural en nuestro sistema, porque es un sistema que induce mucho a la competencia. Las escuelas compiten por asistencia, por resultados, los estudiantes compiten por las notas. Entonces es un poquito contracultura convocar al trabajo colaborativo o al trabajo en grupo.
Y eso también los profesores y profesoras necesitamos herramientas, y ahí, por ejemplo, una metodología como el ABP te entrega ideas y formas de organizar este trabajo en equipo, que también es súper importante que nuestros estudiantes aprendan, es una habilidad transversal y que te sirve para toda la vida, y sobre todo en un mundo de la complejidad que tenemos hoy día, en donde pensar que acciones individuales van a tener impacto es una utopía muy lejana a la realidad. Tenemos que aprender a trabajar con otros. Pero esas formas son las que necesitamos nosotros como profesores conocer. Necesitamos esas herramientas, insisto, no como un manual, sino para tenerlas como referente y poder organizar a partir de ello nuevas experiencias educativas. Gracias, profesora Andrea. Y sí, en realidad este cambio de paradigma y el concentrarlo, ¿cierto?, en fortalecerlo, no tan solo, como decía al principio, hablarlo, sino que trabajarlo, también puede llevar a la educación, verla, como bien decía, en una mirada de una necesidad. O sea, me educo por necesidad, ya no por una obligación, como nuestra cultura ha ido por tantos años colocándola, ¿cierto? Entonces, eso creo que es súper importante. Creo que desde ahí parte incluso todas estas habilidades que nosotros queremos fortalecer, como en la búsqueda de información, el filtro, ¿cierto?, que le vamos a dar a esa información. Y ahí nosotros como profesores cumplimos este rol de ser guías del aprendizaje y no, ¿cierto?, conductores, ¿ya? Bien, agradecerles sin duda un aporte, ambas opiniones, que yo creo que para los profesores que ven este programa es un aprendizaje, es nutrirse finalmente, constantemente, de algo que intentan hacer mejor cada día. Ahora quiero hacerle una pregunta a la profesora Leida, y en base a esto mismo de las capacitaciones, y en base a estos temas tan relevantes como la economía, como el tema de sustentabilidad, que es un tema súper importante también, equiparar o equilibrar las cosas hoy en día en todos los terrenos de la vida que nos propone la vida, es difícil, es difícil. ¿Cómo lo trabaja usted en base a la formación que usted ha tenido, a sus capacitaciones y todo? ¿Cómo lo trabaja con los estudiantes esto? Ya, primero, a mí me gusta mucho trabajar en equipo. Siento que es bueno, y por ejemplo, si yo tengo que trabajar con la profesora de lenguaje, que por lo general como que hacemos trabajo así, hoy día el colegio a nosotros de alguna forma nos incentiva a hacer un trabajo de ABP. De hecho, nosotros estamos trabajando un ABP con el colega de contabilidad, el colega de ciencia para la ciudadanía, con mi asignatura en economía, en diferentes asignaturas estamos trabajando y vamos a hacer un asunto de coladrillos, ¿ya? Entonces yo siento que lo primero que hay que hacer es que tener el apoyo desde quien dirige, ¿cierto?, el establecimiento donde uno trabaja, porque se hace un poco más fácil, se dan las instancias para. Entonces, bueno, frente a eso, primero que todo, ¿cierto?, el poder tener el apoyo de mis colegas también. Y frente a eso, bueno, yo en este tiempo me gusta mucho lo que está relacionado con la investigación científica. Tomé un curso que precisamente se llama Ciencia Joven, y me di cuenta de lo importante de enseñar esta metodología, porque, no sé, pues de repente yo le digo a mis colegas, le enseñamos a los chicos a hacer un trabajo de investigación, pero ese trabajo de investigación no es un trabajo de investigación porque no hay una reflexión, porque no hay una hipótesis, aunque la hipótesis no sea válida, no importa. Entonces aquí, en esto, es importante que los chicos entiendan que el error no es un problema, sino que a través de ese error nosotros podemos ir creciendo y aprendiendo. Entonces, frente a eso, hemos elaborado estrategias con mis colegas también, ¿cierto?, desde una mirada que esté centrada en comprender, porque nuestra sociedad como que castiga un poco el error. Entonces la idea es que no. Oye, si no me fue bien en esto, podemos seguir avanzando. Hacemos muchas rúbricas, ya evaluamos a través de rúbricas el trabajo de los chiquillos. El colegio donde yo trabajo es como bien organizado en ese aspecto, es como estructurado en varias cosas en cuanto a lo que es la evaluación. Entonces aquel que está más débil va tirando al otro, se nos hace capacitaciones, etc. Y el aprendizaje basado en proyectos también, que es clave. Yo siento que el trabajar colaborativamente es clave. Entonces, como decía Andrea, de alguna forma nosotros no podemos hoy día trabajar como una isla.
necesito la visión y la mirada de los otros, reflexionar mucho sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que los chiquillos están haciendo. De hecho, muchos de ellos, ¿cierto?, me dicen, profesora, ¿sabe qué? No me gusta esto, está fome la clase, o no sé qué. Y buscamos como tal vez mejorar situaciones, y de hecho yo le digo, sugieran ustedes, porque desde mi perspectiva, y desde que estaba en la universidad, siempre he pensado que lo primordial de todos estos chiquillos es que nosotros estamos trabajando con seres humanos, más que la especialidad en sí. Yo soy profesora de historia, pero el hecho de que yo sea profesora de historia no quiere decir que yo no puedo tomar un curso de ciencias, y no puedo trabajar en ciencias. De hecho, yo también hago ciencias para la ciudadanía, que al principio fue un gran desafío para mí, porque yo era profesora de historia y estaba como media bloqueada y decía, no, pero soy profe de historia. Entonces, frente a eso, también el mostrarle a los chiquillos que uno puede abrir, como decía Andrea, ¿cierto?, esta gama, y uno puede ser de alguna forma holístico. No me puedo quedar solo con una área, porque estudié esta área, sino que también puedo trabajar con un chico de Puerto Montt, un chico de Argentina, que de hecho también es una de las cosas que quiero hacer en este curso de Ciencia Joven. Hizo algunos contactos, entonces que se pueda generar un trabajo desde los chicos de Argentina, que puedan contar su experiencia de lo que ellos viven respecto al tema del medio ambiente, la sustentabilidad, porque las realidades son diferentes. Entonces que ellos puedan entender también que estas realidades, ¿cierto?, que ellos tienen acá, no son las mismas de los jóvenes de otros lugares, ¿ya? Eso, y bueno, y yo siempre me gusta saber cuáles son los intereses de los chiquillos, porque si yo parto desde cuáles son los intereses de los chiquillos, también se me hace más fácil. Y volviendo a lo humano, ¿cierto?, nuevamente, yo siento que es necesario para nosotros como docentes involucrarnos en su mundo, saber qué es lo que está pasando con ellos. Por ejemplo, el otro día estaba en un curso y me dio un poco de tristeza de ver los derrotados que se sienten. Entonces yo le decía, chiquillos, si aquí la adulta y la vieja soy yo, no ustedes, entonces ustedes deberían estar con la actitud, cambiemos, salvemos el mundo, etcétera, etcétera. Pero es por las circunstancias en las que los chiquillos están viviendo. Entonces hay muchos niños que están con depresión. Entonces hoy día revisaba, por ejemplo, el diagnóstico integral de socioemocional, y miraba la respuesta de los chiquillos, y de verdad muchos de ellos tienen. Entonces yo dije, ya, voy a trabajar con el profe de psicología, que hace filosofía además, y trabaja con este grupo, que yo soy profesora de jefe, entonces ayudar a esos chiquillos, y estamos trabajando qué podemos hacer para sacarlo adelante, y para que estos niños de alguna forma se den cuenta, y que puedan soñar, y que puedan crear, porque son el futuro. Entonces ellos tienen que entender eso. Por eso yo siempre he pensado, primero tenemos que, más que la asignatura, centrarnos en los seres humanos que están ahí. Cuando yo entiendo que es un ser humano, que tiene dificultades, que tiene tal vez problemas, ¿cierto? Si yo entiendo el contexto en el que él se desarrolla, si escucho parte de la música que él, ¿cierto?, está escuchando, yo digo, ah, esta música, ¿cierto?, le genera esto, y yo voy entendiendo muchas cosas, y no lo voy a catalogar, ni lo voy a estigmatizar por la música o por el vocabulario que tiene, porque hoy día lamentablemente nuestra sociedad muchas veces hace eso, estigmatiza mucho. Entonces este niño tiene esta connotación, pero sabemos el entorno de este niño, sabemos lo que está pasando con este joven. Entonces cuando nosotros los docentes nos involucramos desde esa perspectiva, podemos hacer transformaciones, tal vez no en todos, pero en una gran mayoría. Entonces después pasa el tiempo y uno ve a un joven, ¿cierto?, que le dice gracias, y uno dice, ¿quién es? Porque tal vez ya se me olvidó hasta la cara, porque ya es un adulto. Entonces cuando le dice uno gracias, ¿por qué? Porque usted no sé, me escuchó, porque usted me dio un abrazo, etcétera. Entonces siento que lo primero, y por eso es importante el logo que ustedes tienen, yo elegí educar, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo entiendo que el otro es un ser humano, que va a tener dificultades, y que yo puedo ayudar a ese ser humano a salir adelante. Eso. Gracias. Qué bien y qué buen consejo eso de ver los intereses finalmente. Yo creo que ahí es la base, ¿eh? Y cuesta, bueno, es algo exigente incluso para muchos docentes, a veces por la cantidad de estudiantes, pero todo parte desde ahí, como dice la profesora Leida, desde la vocación que se tiene y de las ganas que se tienen, ¿cierto?, en trabajar con personas y no con números.
Profesora Andrea, y en base también quisiera conectarme en base a esto mismo. ¿Qué factores cree usted, bueno, como directora también de aprendizaje para el futuro de la Fundación Chile, qué factores cree que deben existir en los profesores para poder generar un aprendizaje que sea actualizado y coherente también con las necesidades de los estudiantes? A ver si Fundación Chile también nos pudiera comentar ahí qué ofrece para esto, para contribuir a esto. Gracias, Luis. Bueno, nosotros estamos convencidos que un elemento fundamental en la pedagogía tiene que ver con las interacciones, cómo interactuamos. Y ahí lo que señala Leida de la conexión humana que tiene que suceder para el aprendizaje resulta vital. Entonces, un profesora, para pensar en un diseño de clase coherente, pertinente, por supuesto que lo primero y clave es que pueda conocer a sus estudiantes. Y una de las cosas que nosotros buscamos desde Fundación Chile, particularmente con nuestro proyecto Educar Chile y los cursos de formación que ofrecemos, que son gratuitos y de autoaprendizaje, es justamente ir identificando algunas maneras de provocar esa interacción, poniendo foco en diferentes temáticas, pero siempre invitando a esa conexión que tiene que haber entre el conocimiento y el mundo real. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en cómo conozco a cada estudiante en mi sala de clase, efectivamente, no se puede pensar, por mucha pasión y vocación que yo tenga, que me voy a dedicar a hacer un estudio así al detalle de los 40 estudiantes que tengo en la sala de clase. Pero es distinto, y una vez le preguntaba a Humberto Maturana, que ya no está con nosotros, en una entrevista que le pudimos hacer, yo le decía, ¿cómo hacer que la diversidad, que es algo que tenemos hoy día presente en nuestras aulas, y que es un avance social, sea algo que los profesores y profesoras puedan valorar, y no un peso, porque también cuando yo tengo estudiantes con diferentes intereses en la sala de clase, en diferentes situaciones, puede para algunos profesores y profesoras que vienen de un sistema mucho más homogéneo, esto que somos todos iguales, ser mucho más pesado. Entonces, él me decía que había que encontrarle ese valor a la diversidad, y ese valor lo tiene cuando yo abro el espacio para la conversación en la sala de clase. No necesariamente es el profesor con cada estudiante. Yo creo que eso es algo que tenemos que, ahí uno lo piensa cuando dice educación personalizada, o preocupar, los profesores dicen me muero, me agoto con cada uno, pero no es, y ahí otra vez el cambio de paradigma, no es solamente el profesor dirigiendo, teniendo un vínculo de uno, así como una bilateral, sino más bien es cómo mi clase abre un espacio para que haya una interacción, y a veces uno dice que puede ser perder el tiempo, si yo me dedico una media hora de clase a preguntarles cómo están, cómo llegaron, cómo estuvo el fin de semana, y que ellos se vayan contando y que vaya viendo opiniones. Tengo la posibilidad, no solamente yo como profesora, de conocer a mi grupo, sino que también entre ellos, y eso es algo importante. Tenemos que, a mí es muy personal, sacarle un poco de peso a la tarea del docente y la docente en la sala de clase. Hay que compartir esa responsabilidad con los y las estudiantes. Tenemos que pensar que así como somos, muy bien dice Leida, son personas, somos humanos, también son sujetos de derechos, y tanto son sujetos con capacidad de opinión y de acción. Entonces, eso tiene que ser mucho más compartido, y esa es una visión que yo creo que es súper importante, que está a la base de nuestra acción pedagógica. Los estudiantes son sujetos activos, y por lo tanto no es algo, otra vez, no es que yo le voy a pasar un molde y le voy a decir póntelo, sino que ahí tiene que haber una construcción dialógica, y es muy importante. Pero no solo pienso que refiere a esta relación de mayor interacción en la sala de clases, sino también, y ahí también es parte de nuestra oferta como Fundación Chile, cómo fortalecemos liderazgo. Porque ahí Leida decía muy bien, tiene que haber un líder, un alguien en el colegio, en la escuela, en el liceo, que permita las condiciones, que haga que ella tenga horario con el profesora de lenguaje, o con el profesor de física o de contabilidad. Tiene que haber una
una valoración, porque durante mucho tiempo, y quizás ese también nos agota más como profesores, se apuesta mucho como a la buena onda o al interés que tenemos los y las profesores. Entonces, claro, yo me junto con Leida, fuera de nuestro horario, y planificamos y inventamos un proyecto súper choro, y nos va bien, pero no es algo que quede de la institución. Y por lo tanto nos agota, después el colega al otro lado de la otra sala lo hace distinto, los chicos también comparan. Entonces es súper importante un liderazgo, claro, un buen director, una buena directora, un buen sostenedor, una buena sostenedora. Aquí el ejemplo que tenemos con este programa y el apoyo que les ofrece el DAEM de Los Ángeles es un claro ejemplo de cómo un actor en un nivel que no está en la sala de clases directamente, pero que puede generar este tipo de conversaciones y reflexiones. Entonces, desde Fundación Chile tenemos esta mirada. Herramientas para los profesores y profesoras, espacios de reflexión y colaboración, pero también herramientas para los líderes y lideresas de la educación para que puedan generar otros ambientes. Y ahí, para finalizar, solamente una reflexión. Cuando nosotros pedimos que nuestros estudiantes colaboren en la sala de clase, no se puede hacer si no están en una comunidad que colabora. Si los profesores tienen un trabajo colaborativo, la práctica de la colaboración en la sala de clase va a ser mucho más natural. Los niños, niñas y jóvenes ven, uno modela con sus acciones todo el tiempo. Y por lo tanto, ahí se puede dar un testimonio en la práctica de colaboración, y no solamente profesor y profesora. Otra vez, director, directora, jefe UTP. Si yo como directora hago un consejo de profesores para dar instrucciones de lo que hay que hacer en la semana, es muy difícil que esos profesores o profesoras tengan dinámicas de trabajo colaborativo, y entonces mucho menos se van a poder provocar en la sala de clase. Entonces, hay una invitación a que tenemos que transformarnos como comunidad. Sin duda que profesores y profesoras somos agentes súper directos, pero que no estamos en un sistema solo. Entonces necesitamos ahí también mayor colaboración entre diferentes niveles, y eso también es parte de lo que nosotros proponemos para la transformación educativa que necesitamos en estos tiempos. Qué bien, profesora Andrea, incluso enseñar, ¿cierto?, con el ejemplo es algo súper fundamental, y tiene que partir por los profesionales de educación, por todo el cuerpo educativo, y para eso, como bien decía, y todos estos programas, ¿cierto?, y capacitación que ofrece Fundación Chile, o sea, hacer buenos líderes, líderes positivos. Eso es súper importante, sobre todo los profesores. Eso es algo que tenemos que analizar, reflexionar y mejorar, ¿ya? Es muy importante. Gracias, profesora Andrea, por su respuesta. La profesora Leida igual, sin duda contribuyen a que nosotros sigamos llenándonos de esta vocación y sigamos haciendo las cosas cada vez mejor. Bueno, quedarnos con esto aquí, pero también hacerlo bien. Eso es súper fundamental, ya llegar a la práctica, no quedar solamente en la intención. Bien, vamos a hacer un stop, por así decirlo, porque vamos a pasar a la sección de redes, y para eso quiero invitar a la otra encargada de redes. La semana pasada estuvo Valeria, y esta semana ya nos acompaña Karina Pineda, así que quiero invitar a Karina, si está por ahí, a que se conecte con nosotros. Karina. Muchas gracias, Luis. Bueno, mi nombre es Karina Pineda. Hoy les vengo a presentar nuestra sección de redes sociales. Aquí nos pueden encontrar, podemos ver en pantalla la portada, y a continuación les mostraremos nuestra primera red social, que es Instagram. ¿Por qué la primera? Porque fue la primera en ser creada. En nuestro Instagram pueden encontrar publicaciones todas las semanas acerca de afiches, invitando al programa, acerca de nuestros invitados, y también otro tipo de material audiovisual. Pasamos a la siguiente, Facebook, yoelegí.educar. Aquí nosotros estamos transmitiendo en vivo para ustedes. Aquí ustedes pueden dejar sus comentarios para nosotros, y los leeremos también en vivo y en directo. Los comentarios que tengan para el equipo y también para nuestros invitados. La tercera red social es YouTube.
Aquí estaremos subiendo todos los capítulos que estarán todas las semanas. Como ven, aquí tenemos los capítulos de la primera temporada. Ahora subiremos los de la segunda temporada. Así que si se les perdió algún detalle o quieren revivir algún momento, pueden dirigirse a YouTube y aquí estarán todos los programas. Por último, les queremos presentar a Twitter, que fue nuestro hijo menor, nuestra última red social creada. Twitter. Aquí pueden ver también otros asuntos del programa, vemos su descripción y subimos también las publicaciones. A continuación, vamos a leer los comentarios que tenemos hasta ahora. Ya saben, en Facebook pueden dejar sus comentarios, sus avisos, lo que ustedes quieran. El primero que tenemos es de Belén Navarro Villarruel, que dice: muy buena profesora, la profesora Lady. Manda un saludo. Dorca Salinas dice: seca Leidita. Belén Navarro nuevamente dice: valoro mucho el trabajo de Leida, es seca. Por último tenemos un comentario de Claudia G. Flores Ramírez, que dice: la empatía de Leida con su estudiante es fundamental en su quehacer como persona y docente. Les invitamos a que sigan comentando en nuestras redes sociales y esos fueron los comentarios. Le doy el paso a Luis Francisco. Gracias. Gracias, Karina. Y qué bonito cuando reconocen el trabajo, ¿cierto? Eso es lo más bonito dentro de este mundo de la docencia. Así que, bueno, me imagino que cada una ahí debe tener su gente que está ahí atrás viendo su trabajo y agradeciendo su trabajo. Y esa es la mejor recompensa de esto. Y frente a esta misma vocación, y ahora me gustaría pasarme más a lo personal de cada una de ustedes, me gustaría saber y que le comentaran a la gente que está escuchándolas, viéndolas, cómo fue para llegar, ¿cierto?, a donde están ahora. ¿Cómo fue ese minuto en donde tomaron la decisión de ser parte, ¿cierto?, de este mundo llamado educación? Comenzamos con la profesora Leida. Bueno, cuando yo era adolescente siempre pensé en estudiar una carrera que tenía que ver con el servicio. Sentía que era como lo que yo quería hacer. Y de hecho, cuando salí de cuarto medio, en aquellos años, cuando yo salí, lamentablemente no es como ahora que uno tiene mucho acceso a mucha información. Entonces, bueno, postulé a la universidad y recuerdo haber dado la prueba, en aquel año se llamaba prueba de aptitud, y yo no sabía que me había ido bien. De hecho, después pasó el tiempo y me encontré con una profesora y me dijo: oh, Leida, ¿ella está estudiando? Y yo, no, porque yo no sabía nada cómo se hacía. Además que yo soy de un lugar muy chiquitito, cerca de Los Ángeles, que se llama Bulnes. Entonces yo estudiaba ahí en Bulnes y como que estamos perdidos en el universo, entonces de alguna forma no sabía. Y luego, bueno, di de nuevo la prueba, me fue bien de nuevo y postulé a pedagogía en la Universidad del Biobío. Y ahí empecé al tiro como ayudante con un profesor de filosofía educacional, después con la profesora de evaluación, y ahí me quedé con la profe de evaluación mucho tiempo. Y sentía que eso me ratificaba lo que yo quería hacer, porque dentro de la ayudantía tenía que hacer algunas veces algunas clases a algunos chicos. Y de ahí dije: sí, esto es lo que yo quiero, y quiero seguir. Y de hecho, al principio, como yo les decía, ¿cierto?, es un poco difícil, pero una vez que uno ya dice: no, esto es para seguir adelante, no para darme por vencida, entonces uno le encuentra el gusto. Y de hecho mi papá, ¿por qué en historia? Porque mi papá siempre me hablaba de historia, él era un hombre mayor, entonces siempre me hablaba de presidentes y siempre estaba conversando, le gustaba mucho leer, y de alguna forma él me motivó a que fuera pedagogía en historia y tal vez no en otra asignatura, ¿ya? Pero siento hoy día que en el fondo el agregado de la asignatura es importante, pero no es lo más importante, sino que es el hecho de querer hacer, ¿cierto?, trabajar en pedagogía. El tener estas ganas de echar para adelante, a pesar de hoy día las cosas igual son medias difíciles, los chicos están un poco más difíciles, pero yo digo: ya, tengo que pensar, ¿cierto?, positivo, sacar a estos niños y como decía Andrea, ¿cierto?, viendo este contexto en general,
dándole estos espacios. De hecho, el colegio también fomenta mucho lo que es esta parte de las emociones. Empezamos en las clases con que ellos se identifiquen, por ejemplo, con el gatito, y qué gatito tiene, por qué te sientes hoy día así, o la carita, o no sé qué. Entonces, de alguna forma, ellos en esa instancia dicen, ay, hoy día ando con la cara así como enojada. Entonces, uno ya sabe que a ese chico algo le pasa. Y por eso yo siento que yo elegí educar, me gusta educar, y tiene que ver precisamente con lo que yo decía, tiene que ver con mi papá, que de alguna forma me llevó a esto, y estoy en algo que a mí me gusta. Así que eso, muchas gracias. Es lo mejor, dicen por ahí, que cuando uno está en lo que le gusta, ya no se llama trabajo. Decía un profesor que incluso es parte de nuestro equipo. Y eso habla también de vocación y de lo que se necesita para cumplir el objetivo de la educación. Así que muchas gracias, profesora Leila, por compartirnos su experiencia para llegar a ser profesora. Y ahora escuchamos a la profesora Andrea. Gracias, Luis, y gracias, Leida, por contarnos tu experiencia, inspiradora también. En mi caso, bueno, mi abuela paterna era profesora básica, profesora normalista, ¿no?, de aquellos años. Entonces, siempre la acompañé, me llevó, y eso hacía que jugara cuando era chica a ser profesora. Con el tiempo, y ya en el liceo, empecé a tener mucha sensibilidad social. Entonces participé de actividades en el ámbito de la educación popular, procesos de alfabetización para personas mayores, en fin, como una visión mucho más social de la educación. Tenía mis conflictos con estudiar pedagogía porque me parecía que la institución escolar era muy rígida, entonces tenía ahí cierta aversión. Y cuando di la prueba de aptitud académica, igual que Leida, soy de la época de la prueba académica, mi puntaje me permitía estudiar educación diferencial, que no sabía mucho en ese momento qué significaba, era súper alejada, y me encontré con una carrera hermosa que me permitió comprender y profundizar mucho más en cómo aprendemos los humanos, y en aquellos elementos que a veces de la misma experiencia escolar obstaculizan el aprendizaje en algunos estudiantes. Entonces, cómo a veces malas prácticas educativas hacen que estudiantes se alejen de la pasión, o ver el proceso de aprendizaje como algo que los motive. De ahí para adelante, para mí de verdad se abrió un mundo muy interesante por la cantidad de trabajo interdisciplinar que está asociado a la carrera, y porque es una mirada muy pedagógica y no clínica, ¿ah? No se trata ahí de te quitar, tienes problemas, X, dislexia, 2, 1, no, sino que es una cosa de una comprensión mayor y más amplia, y ahí Leida, que hoy día está trabajando en un establecimiento, se dará cuenta que la cantidad de estudiantes que son diagnosticados con problemas de aprendizaje pasa a ser como la mayoría del curso. Entonces al final tú dices, si la mayoría tiene problemas de aprendizaje, entonces a lo mejor tenemos un problema en la forma en que estamos enseñando. Y eso ahí a uno llama entonces la actualización, y aparecen estas metodologías como aprendizaje basado en proyectos que te cambian el paradigma y te ponen en otras herramientas como aquella. Me permitieron a mí desarrollar mi práctica profesional, y mis primeros trabajos fueron con chicos y chicas desertores del mundo escolar, y ahí también una gran oportunidad de poder trabajar con ellos y ellas, acercarlos a regularizar sus estudios y poder darles las herramientas para que fueran niños y niñas y jóvenes de acuerdo a su edad. Por supuesto también trabajé en grupos de integración, proyectos de integración, y en la medida que fui avanzando en mi desarrollo profesional, fui avanzando en el mundo de las asesorías, y estuve acompañando procesos de mejoramiento como asesora en escuelas por muchos años, y ahí la verdad es que aprendí muchísimo, y agradezco mucho la buena disposición de los y las colegas, porque es abrir, ¿no? Es abrir las aulas, es abrir los mundos, abrir las prácticas, y a veces no es fácil porque también los profesores y profesoras siempre estamos al centro de la palestra para que otros opinen sobre lo que hacemos. Nadie habla sobre lo que hacen los doctores o lo que hace un arquitecto, pero es súper fácil para la gente decir cuando lo hacemos bien o lo hacemos mal, los profesores. Entonces también se entiende que ahí hay un temor, pero uno de una buena manera,
con un buen discurso y esta invitación a crecer en conjunto se van abriendo puertas. Y eso me ha permitido continuar aprendiendo y tener esta vocación por el aprendizaje y poder despertar esa pasión en cada uno de nosotros y poder ver ese brillito en los ojos que uno ve en niños y niñas cuando, sí era, eso es, o cuando también los adultos, eso era, claro, si esto yo lo conozco, si yo lo he hecho. Esa conexión maravillosa que sucede en todas las etapas de la vida es algo que me apasiona, me motiva y por eso que elegí educar y tal como tú dices, Luis, termina siendo un privilegio que uno pueda estar trabajando y además disfrutar lo que hace. Sí, y se nota muchísimo en ambas esa gran vocación que tienen y sin duda contribuir a este gran objetivo que para tantos docentes, esta es una tarea colectiva, ya la educación no es una tarea de solamente los profesores, es una tarea en conjunto, es una tarea comunitaria y algo que está en constante mejora. Ese es el ideal, que nos quedemos con esa frase el día de hoy. Aprender para el futuro, aprender para hoy, aprender para los estudiantes, aprender para todos. Bien, quisiera ahora ya que escuchamos sus experiencias personales, quisiera pedirle a cada una que contarles que voy a dejar el micrófono abierto para que cada una dé aviso, si quiere dar algún consejo, quiere dar algún mensaje a los auditores, este es el momento. Profesora Leila. Bueno, consejo, creo que siempre ser positivo a pesar de las dificultades, mirar el vaso medio más vacío, o sea, vacío no nos lleva mucho, sino que verlo así como llenito nos va a ayudar a poder estar mejor y sentir, yo creo que sobre todo el amor por lo que hacemos, el querer siempre mejorar y no tener miedo de aprender algo nuevo. De hecho, mi papá tenía una frase que decía, el aprender no ocupa lugar. Y yo creo que es verdad, en nuestra cabecita nosotros tenemos mucho espacio y podemos ir guardando y aprendiendo y aplicando estas cosas. Y es lo único que de alguna forma nadie nos puede quitar. O sea, me pueden robar la casa, me pueden pasar muchas cosas, pero lo que yo puedo aprender queda ahí. Entonces, eso mismo tenemos que transmitir a los chiquillos, que el aprendizaje es clave. Así que muchas gracias. Gracias, profesora Leida. Profesora Andrea. Bueno, quisiera humildemente invitar a todos los y las profesoras a mirar el espacio que tenemos en Educar Chile, como un portal que busca efectivamente ser un apoyo, y ahí nuestro interés es aportar en la profesionalización docente, que sigamos construyendo y fortaleciendo nuestra profesión, dando a conocer lo importante que hacemos, aprendiendo también nosotros en ese proceso, y no solamente, como decía, haciendo cursos, sino que invitar a todos nuestros colegas a abrir conversaciones, reflexionar con otros. Leida decía algo muy bonito de la ABP respecto del error. Tenemos una sociedad que castiga tanto el error que uno a veces, cuando no sabe, se queda callado o omite, y tenemos que romper eso. El no saber es algo perfectamente posible en esta época, sobre todo en un mundo en que hay tantas cosas que saber, y por lo tanto esa es una primera invitación. Y también parte de sus avisos eran los cursos de Más Comunidad. Nosotros como Fundación Chile participamos en Más Comunidad, también es una invitación a los líderes y lideresas, directores, jefes de UTP, a ver estos cursos. Todos necesitamos seguir aprendiendo, y finalmente un gran llamado a tener confianza en nuestros estudiantes, en nuestras comunidades escolares, en nosotros mismos, y esperanza de que vamos a poder salir de esta crisis que se nos va juntando una con otra, ¿verdad? Veníamos con la crisis social, la sanitaria, ahora estamos volviendo y estamos con varios problemas de interacción, de violencia, de acoso, pero tengamos esperanza que vamos a ser capaces de transformar esto y construir un sistema educativo como lo necesitamos para que todas y todas podamos desarrollarnos y, lo más importante, ser felices. Gracias. Gracias, profesora Andrea. Y ahí quedamos invitados, ¿cierto?, a ver, ¿cierto?, los portales de Educar Chile, que a propósito también nos mandó un saludo
Dice, estamos viendo el programa, felicitaciones a Andreas, a Luis y a la profesora Leida. Ahí nos mandó saludos, así que a ver los portales, a visitar, ¿cierto? Todo esto que está como una oportunidad. Ya finalmente esto es una oportunidad para seguir creciendo, para seguir formándose y sobre todo para cumplir con las tantas demandas que hoy en día, ¿cierto?, hay en los centros educativos. Gracias a las dos, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ya estamos terminando el programa, así que quiero agradecerles el habernos acompañado, el habernos compartido esta gran vocación que tienen, ¿cierto?, por la educación. Así que vamos a terminar como Dios manda en este programa, porque nosotros tenemos una frase que ya no es opción, ya casi es obligación que los docentes invitados nos digan esa frase, pero más que nada para dejarla en el recuerdo y después hacer una sorpresita para todos los auditores y los seguidores de Yo Elegí Educar. Así que le voy a pedir a la profesora Andrea y a la profesora Leida, cada una por separado, que digan lo siguiente. Yo, Leida, yo, Andrea, elegí educar. ¿Y tú te animas? Y eso va a quedar para nosotros guardadito para una pronta sorpresa. Comenzamos con la profesora Leida. Yo, Leida, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Muy bien, gracias profesora. Profesora Andrea. Yo, Andrea, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Eso, muchísimas gracias a las dos. Gracias a la audiencia que hoy día también estuvo con nosotros. Y los dejamos invitados para el próximo jueves, a la misma hora, a las 19 horas, aquí por la página de Yo Elegí Educar en nuestro Facebook Live. Lo esperamos en un nuevo capítulo. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Yo elegí educar.